Y a ti te damos las gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros y pedimos que tu palabra una vez más sea vida y este recuerdo de lo que tú hiciste una vez más. Danos poder y fuerza para recibirlo, para tener esta capacidad de que la palabra quede dentro de nosotros y no nos sea robada. Que los afanes de este mundo, nuestras preocupaciones y nuestras propias distracciones, Señor, no nos quiten de recordar quién eres tú siempre para nosotros, porque en esencia es eso lo que somos. Y deseamos de todo corazón, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros, que ella sane y cure, que vende nuestras heridas, que las llene de esperanza y de vida. Pero sobre todo también, Señor, te pedimos que esta palabra sea alimento también para otros que estén a nuestro alrededor durante estos días. Danos de beber de estas fuentes de las que tú bebiste, Señor. Y deseamos que tu Espíritu, Señor, nos aliente en esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Pues quisiera perderme hoy con vosotros en el texto de Lucas, capítulo 1 y versículos 26 al 38 que hemos leído al inicio de este encuentro. Hoy en España todos elegimos un nuevo gobierno, pero Dios nos recuerda que nos envía al Hijo como única salvación. Y esto es algo que nos debe de quedar muy claro en nuestra mente, porque ningún hombre, ningún ser humano podrá en ningún momento salvarnos de nada. En absoluto. Nada podrá salvarnos, nadie podrá salvarnos, sino solo Dios, de todo lo que nos ocurre. Muchas de las grandes cosas, grandes y terribles cosas que ocurren en este mundo, que nos ocurren a nosotros precisamente, no tienen salvación ni ayuda, sino es en el consuelo y la fortaleza de Dios. Y aunque muchas veces gocemos de una aparente prosperidad, y gocemos de todo lo que necesitamos en la vida, siempre hay algo más que es el vacío del hombre que buscamos y que solo Dios puede llenar en nosotros. Ese hueco que nos dejan las personas que han estado a nuestro alrededor, las experiencias, el pasado, las esperanzas de futuro y a veces las circunstancias del presente. Y ahí no hay gobierno que pueda cambiar esto. Solo Jesús puede hacerlo. Y por eso Él es el auténtico anuncio de salvación por parte de Dios. La respuesta frente al grito de angustia del mundo entero es Jesús. Y Dios nos envía al Hijo como una fuente de vida renovada, como una nueva oportunidad para todos de rehacernos, como la oportunidad que Dios tiene para enseñarnos que no todo es el fin. Y como vamos a ver al final de esta reflexión, para que contemplemos que nada hay imposible para Dios. Y esto es algo tremendamente hermoso para todos, en medio de tanta incertidumbre como corre hoy en día. Dice que al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María preguntó al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón».
Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El relato es digno de una gran epopeya. Yo creo que ni la tradición grecorromana puede relatar el nacimiento de un ser importante como es relatado en este mismo texto. Y con esta misma mentalidad es Lucas quien está haciéndonos ver la importancia de quien viene a nacer. Igual que se relataban en aquellos momentos las grandes acciones y hechos que había con los dioses y semidioses de tantos y tantos pueblos y naciones, Lucas nos va preparando precisamente para este nacimiento de un ser especial, definitivo para la humanidad, este que es Jesús, y por el cual, como os he dicho, celebramos la Navidad. Una de las grandes preguntas que se nos viene a la mente, con la que quiero iniciar esta reflexión, es ¿qué hizo María para ser elegida por Dios? ¿Qué hizo María para ser elegida por Dios? ¿Qué pudo hacer una niña de 16, 14 años por entonces? Porque era la palabra que se usa para hablar de ella es la de una virgen, es decir, la de una niña, la de una jovencita, la de una chica que no ha conocido todavía varón. Pero realmente, en medio de toda esta gran historia de un José ya bastante mayor, en torno a los 30, a los 40 años, probablemente en aquel entonces, sabéis que los matrimonios se pactaban y se concertaban en aquel tiempo, ella es elegida. Y ella viene precisamente con un propósito. ¿Qué mérito tiene una cría de clase media alta, vamos a decir, para la época de entonces? Una chavala reconocida, una mujer que bueno, pues era conocido de todos y de la buena fama de su familia, una chica que no tiene nada que decir malo de ella en su comportamiento, en su estilo de vida, pero que en realidad no había hecho ninguna hazaña para poder engendrar al Hijo de Dios en su seno. Y esto abre la gran posibilidad de lo que significa la actitud de Dios de cara al resto de la humanidad de ahí en adelante. Y es que la gracia de Dios es la perfecta elección de todos los hombres para salvación. Y escoge a María no por sus méritos personales, sino que escoge a María precisamente porque le place, porque le da la gana a Dios en su soberanía y porque a través de ella quiere llevar a cabo un plan y un propósito. Ciertamente su familia sería una familia justa. Ciertamente su familia sería gente, como os he dicho, gente de buen nombre en el vecindario. Pero no hay ninguna excelencia en María para ser elegida, para ser la madre de Jesús. Y digo y recalco la madre de Jesús, porque no conocemos a Jesús como el Cristo hasta después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Él es el Hijo del Hombre en tanto en cuanto no ha llevado a cabo su especial misión redentora. Y aunque para nosotros ahora, desde el futuro, vemos el pasado de esta historia y llamamos a Jesús el Hijo de Dios, nosotros no descubrimos automáticamente a Jesús como el Hijo de Dios,
sino que le descubrimos como Jesús de Nazaret. Y el tiempo nos va diciendo, en continuo contacto con Él, quién es Él realmente para nosotros. Y entonces interviene esta confesión de fe de Jesús el Cristo, es decir, de Jesucristo. La palabra Jesucristo no puede ser pronunciada por nadie que no haya conocido como Señor y Salvador a Cristo, precisamente. Y es una confesión auténtica de fe. Decir que Jesús es el Cristo es reconocer que Él es el que el Padre envió para nuestra salvación, para el perdón de los pecados y para darnos la vida eterna, y que está vivo entre nosotros. La confesión de la Iglesia, desde su aspecto más primitivo, desde los inicios de la historia de la Iglesia, nos está enseñando algo muy claro, y es que Jesús es el Cristo, el Salvador. Pero el que viene es Yoshua, es Dios salva. Y es Dios salva porque en la Navidad quien salva es Dios, y quien tiene finalmente poder para cambiar las cosas es Dios. En aquel mundo en el que Jesús vivió y nació, no era tan distinto como nuestro mundo. Y probablemente, con toda seguridad, era mucho más duro y más difícil la vida en aquel momento que en nuestros días. Y para esto solo Dios tiene una palabra. La palabra es Jesús. Dios salva. Y cuando Jesús está cerca de ti, el nombre de Jesús es Dios te salva, Dios te ayuda, Dios te anima, Dios te sana, Dios te fortalece, Dios está a tu lado y te lo dice por medio del Espíritu Santo, a tu corazón. Este Jesús que trae seguridad a mi vida y a la tuya, es el Jesús que quiere ser compartido por Dios a la humanidad. Y este es el regalo. María es la esencia de esta inclinación de Dios hacia toda la gracia para el ser humano. Y toda gracia no quiere decir vivir como nos da la real gana y ser aceptados así como por Dios, sino vivir desde el punto de vista de ser arrepentidos, que buscan a Dios de todo corazón, como predicó Juan el Bautista y como hemos visto estas 2 pasadas semanas. La gracia se derrama para perdón para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. Y esta sería la inclinación, la disposición, la inclinación de todo aquel que se acerca buscando a Dios, tiene una respuesta, y es perdón de Dios y vida. Y es salvación para todos nosotros. Y esta es la revelación que encontramos precisamente en este hecho. María es una caja donde está dentro un regalo. Sin duda una caja bonita. Algunos han visto que la caja era más bonita que el propio regalo y se han quedado con la caja. Y han hecho de María el exceso de prácticamente una idolatría y una adoración a esta mujer. Yo creo que si María viviese, se escandalizaría tremendamente por lo que se ha hecho con ella. Porque ella no está viendo esto, está en gloria ahora mismo, junto a quien fue Cristo el Salvador. Pero Cristo está en un trono y ella está frente a ella con todos los santos. No está ni al lado ni por encima de nadie. Dios nos está diciendo: María, tienes algo importante que hacer, tienes un ministerio importante que hacer, pero el regalo, mi regalo, estará dentro de ti para toda la humanidad. Y este será llamado Hijo de Dios. Este será la salvación para su pueblo, para Israel. Y en medio de esta obra maravillosa, en medio de esta gracia grandísima de Dios, Dios va a revelar su corazón para con los hombres. Y esto es lo que se revela en la Navidad. Lo que me resulta tremendamente curioso de esta historia es por qué el ángel le anima a no tener miedo a María. ¿Por qué María tiene miedo?
¿Tenía razón María para estar asustada frente a este hecho, frente a esta realidad? Hombre, si empezamos a pensar que hay un ser distinto a un ser humano que se mete en tu habitación y te habla, pues me puedo imaginar que si eso te pasa a ti, sales corriendo a la habitación. Eso es lo primero. Es así. María se queda ahí pensando y viendo que hay un ser extraño en su habitación que le está diciendo algo importante. Y María no sale corriendo por una razón, porque el ángel le está anunciando en un lenguaje con las claves que ella ya conocía en referencia a la venida del Mesías. María es una mujer que está esperando la venida del Mesías. Su familia también, la familia de José. Son gente piadosa, son judíos piadosos. Son gente que buscan a Dios en medio de su día a día. Intentan llenar su vida de lo bueno que tiene la familia y la vida, pero también de Dios. Acuden a la sinagoga, saben y quieren saber quién será el Mesías que había de venir. Y cuando ella escucha hablar al ángel, entiende que el ángel le está dando un mensaje importante acerca de qué es lo que le está diciendo, de quién viene. Y ella deja de asustarse y de la presencia del ángel para asustarse del plan redentor que el ángel le está comunicando a ella precisamente. La está metiendo en un gran lío, en un lío tremendo. María tiene que afrontar precisamente una experiencia dura y amarga. Primero, el privilegio de ser la madre del que será el Redentor del mundo, por un lado. Y esa es la buena noticia que a ella la impulsa en medio de ese abismo en el que ve, en este anuncio, que será su vida. Y por otro lado, ella ve las consecuencias que eso va a traer para su vida. El ángel le dice, no tengas miedo. Y el ángel se lo dice porque él sabe que María va a tener que sufrir por causa de esta obra que ha de hacer en este mundo. En primer lugar, os recuerdo que María se ha comprometido con José, pero no están casados todavía. Y cuando ella queda encinta, embarazada de Jesús, ¿cómo podría explicar a José que eso había ocurrido? ¿Cómo podría explicar José a la gente de Nazaret, a la gente de Belén, lo que había ocurrido? ¿Cómo se portarían los amigos en la taberna con José? ¿Qué le dirían? Anda, José, tú eres tonto, eres el tonto del pueblo. Otro se ha acostado con tu chica, la ha dejado embarazada y te vas a casar tú con ella. En la mente de los judíos no era la mente tan abierta que tenemos hoy, cuidado. Porque hoy esto pasa y nos quedamos todos igual. Pero entonces era una terrible afrenta. Imaginaos José, para poder salvar precisamente su honorabilidad, tendría que repudiar a María por este hecho. Y de hecho se lo pensó, la quiso dejar, se lo planteó y la quiso dejar. ¿Qué ocurriría entre los padres y entre los suegros? ¿No era tu hija virgen? Siempre sería María la que tuvo un hijo antes de estar con su marido, en su pueblo. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Solo una mujer que haya padecido eso sabe lo que es. Pero no solamente su sufrimiento acabaría ahí. Ella sabía que daba a luz un hijo que jamás sería suyo realmente. Un hijo que estaría viviendo para alguien distinto a ella. Sería un hijo que no le daría sustento en la vejez, porque no podría estar con ella. Sería un hijo al que tendría que educar porque era un ser especial y dedicar especial tiempo para él. Sería un hijo que tendría que ver cómo iba al ministerio y todo el mundo iba contra él.
y tendría que vérselas sabiendo que si tenía que cumplir un propósito redentor, el Mesías moriría a mano de su pueblo. Y María sabía cómo iba a acabar este Mesías. Y ella tuvo que enfrentarse a la idea de que su hijo moriría joven y lo perdería. Esto solo una madre y una abuela puede saber lo que es. Es horrible, es terrible. Te deja vacío, destrozado, destrozada. Y este es el mensaje de la Navidad para María. Qué bonito, ¿eh? Para mí, Jesús en un pesebre, villancicos, arbolitos, compras, familia. Pero la Navidad para esta mujer fue decir sí o no en ese momento al plan de Dios. Y la valentía de María, sabiendo que iba a sufrir y pasar por un montón de calamidades, fue decir sí a Dios. Y es así como Dios precisamente hace su obra en ella, pero está dispuesta a servir a Dios. Dice, hágase la voluntad de Dios en mi vida, hágase conforme a lo que Él quiera. He aquí la sierva del Señor. Se muestra frente al mundo con esta tremenda generosidad hacia Dios, sabiendo que es necesario que alguien lo haga, y ella se ofrece de esta manera tan maravillosa. Ella lo da todo y se arriesga a todo por hacer la voluntad de Dios. Esta es la máxima del gran compromiso que María tiene. Por eso no es de extrañar que María fuera alguien tremendamente importante en la vida de la Iglesia primitiva, casi como si fuera un apóstol más realmente, porque ella conoce todos los entresijos de la vida y de la obra de Jesús. Y ella es una de las que siguen a su hijo. Y no de lejos, sino más bien de cerca. Pero ella se salva por los méritos de su hijo y no por sus propios méritos. María tiene un lugar especial en nuestro corazón, a pesar de que en nuestro protestantismo la hemos hecho un vacío tremendo. Pero al menos reconozcámosla como una hermana. Reconozcámosla como una sierva de Dios, como una ministra de Dios también para nosotros en este día. Porque de ella, que debía de venir el Mesías, hizo que así fuera. Y lo que motiva a esta mujer es escuchar estas palabras. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y esto es lo que mueve a María a decir sí a Dios, ver más allá del problema que tiene, ver más allá del sufrimiento que va a tener, ver más allá de las consecuencias que tiene tener un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia. Interiormente eres renovado, alentado, y no hay nada que te haga renunciar a eso que has vivido y has experimentado. Pero de tu cuerpo para afuera van a suceder probablemente cosas tremendas y terribles y pruebas durísimas que vas a tener que tener en la vida, y vas a tener que decir, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Y hacerlo con serenidad, a lo mejor con dolor desgarrado, pero con serenidad, asumiendo lo que te va a venir. Y probablemente no sean tantas bondades. De esto nos habla la historia a todos nosotros, ¿verdad? Y esto es la Navidad. ¿Qué os parece romántica? ¿A qué es bonita la Navidad? Muy bien, pues esto es la Navidad de María, la Navidad que tuvo José, la Navidad que tendría Jesús, la Navidad que tendría Elizabeth, la Navidad que tendría Zacarías y Juan el Bautista como familia. Esto sería el plato que tendrían el día de Navidad ellos. Pero el mensaje de Dios finalmente nos quiere decir algo que la propia Escritura dice: no hay nada imposible para Dios. Permitidme hacer un inciso en esta expresión.
Los documentos más antiguos que se han conservado del Evangelio hacen que estas palabras tengan un especial significado, porque si bien los relatos del Evangelio cada uno tiene una manera de narrarlos, si hay algo que se sabe a ciencia cierta que estas palabras fueron pronunciadas por Jesús, fue estas: no hay nada imposible para Dios. Y Dios nos lo deja bien claro: no hay nada imposible para mí. Dios emite un grito a la humanidad que no es de venganza, sino de espera. Tomadme en serio, porque nada hay imposible para mí. Mira tú, María, mira a Elizabeth, la que llamaban estéril, mira, y en su vejez va a tener un hijo. Dios le da a Elizabeth como compañera de fatiga y de charlas. Porque Dios no solamente nos quiere tener aquí al lado con Él, sino que muchas veces Dios nos pone compañeros, amigos y amigas cercanos a nosotros, que nos ayudan en medio de situaciones duras y difíciles para poder apoyarnos y poder seguir adelante en nuestras tareas que Dios nos encomienda, en este llamamiento hacia donde Dios nos lleva. Y en medio de esta fe y de esta confianza que emitimos, precisamente ante estas palabras que nos dicen que no hay nada imposible para Dios, queremos decir que Dios se quiere hacer presente como salvación para nosotros y que la queremos. Queremos tener contacto con este ser creador. Ese es el mayor de nuestros anhelos y que por eso somos capaces de todo. ¿Cómo sería ese momento para María? ¿Cómo sería? Es como ver a Dios no viéndole. Es oírle aunque no se le escuche. Es sentirle a pesar de que hay muchas más cosas que sentimos. La presencia de Dios en el corazón y su calor y su paz y alegría esperanzadora aquí dentro es el fin de la confianza de la vida. Entendemos así que lo que no es de fe es pecado, pues la naturaleza de las cosas de Dios se mueven en una frecuencia por encima de la nuestra, y entrenar esa capacidad de nosotros nos lleva una vida y mucha comunión y camino con Dios. ¿Cómo recibió María este mensaje? Pues probablemente en la soledad de su habitación, donde Dios le habló al corazón, donde sintió la voz del ángel en esa soledad frente a la palabra de vida. Ahí está, precisamente. Dios se hace presente a María como se te hace a ti y a mí hoy en día. Es ver a Dios sin verle. Es oírle aunque no se le escuche audiblemente. Es sentirle a pesar de que vivimos en un mundo donde sentimos a la vez otras muchas cosas más. Y esa presencia es lo que trae paz al corazón en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que leamos y entendemos. Pero lo que os estaba diciendo antes, precisamente, tiene mucho que ver con agudizar nuestros sentidos espirituales. María tenía agudizados estos sentidos porque desde su niñez aprendió a vivir cerca de Dios. Y ella supo precisamente a lo largo de toda su vida, como Jesús lo hizo, y como todos aquellos que tienen comunión cercana con Dios hacen, es entender la frecuencia en la que Dios nos habla, que está por encima, un poquito por encima de la frecuencia en la que nos movemos los seres humanos. Es como un sexto sentido, por decirlo de alguna manera. Y es ahí donde Dios nos habla, donde Él se comunica, donde Él actúa en nosotros dándonos la paz. Y que a veces solamente cuando Dios nos grita
nos damos cuenta de que está ahí, siendo consuelo y fortaleza para nosotros. Aún en lo imposible, Dios se quiere hacer presente y tenemos que tener más que nunca en Navidad, y por causa de esta natividad, los oídos muy abiertos a lo que Dios nos quiere decir. Si Él hizo este esfuerzo es porque nos ama y porque quiere que su palabra reine en nuestro corazón. Ahora puedes contemplar este pesebre. Y puedes contemplar una historia romántica y bonita. Cuanto más desgracias hay en una película, más bonita es. ¿A que sí? Porque cuando todo el mundo va feliz, pues parece que es todo muy soso, ¿no? ¿Es así o no es así? Yo creo que sí. La gente, vamos buscando en una buena historia despertar el lado morboso de lo que nos están contando. Pero el que vive la historia y la desgracia, quien vive el sufrimiento, quien padece la historia, es un ser que queda marcado de por vida, aunque pueda ser el más famoso de la tierra. ¿Quién querría ser Martin Luther King? ¿Te cambiarías por él? ¿Por Albert Schweitzer? ¿Por Henry Dunant? ¿Por Lutero? ¿Por Calvino? ¿Por Wesley? ¿Cambiarías tu vida por Nelson Mandela? Pero todo el mundo hablamos de ellos. Y ya no os digo de muchas mujeres, ¿verdad?, que en la historia no han hecho nada más que cosas buenas y han sufrido horrores, porque han tenido vidas tremendamente difíciles. ¿No será que Dios quiere hacer interesante nuestra vida para que podamos comunicar algo a los demás a través de ella? La historia de una superación en Dios. Eso es la Navidad. Pero cuando todo va bien, no tenemos nada que decir, nada que comunicar. A la gente no le llama la atención nuestra vida. Y María fue este caso. La historia de José y de María fue la vida de gente feliz y en paz con Dios, pero a la que no le hace falta nada más que una desgracia detrás de otra. Pero que asumen delante de Dios, con la ayuda de Él, hasta que se cumple todo plan y propósito en sus vidas. Por eso el ángel dice, no tengas miedo. Porque en realidad lo que hace Dios es salir al encuentro nuestro, en medio de este sufrimiento. Y Él va a prometernos una cosa. Os voy a dar mi paz, mi gozo y mi alegría interior. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Así que, por favor, no tengamos miedo a las cosas que nos han ocurrido y que ocurrirán, que van a ser muchas para mí y para vosotros y vosotras. Pero aferrémonos a Dios como nadie. No dejemos de militar en la fe, no dejemos de ser iglesia, no dejemos de vivir a Jesús en este compromiso. No dejemos pasar una Navidad más sin hacer esto. Y que esta, y no la fiesta, sea vuestra Navidad y vuestro aliento de Dios para vosotros. Que el Señor nazca y renazca nuevamente en vuestros corazones de esta manera. Y que Él, aunque tengamos lo que tengamos, mucha alegría o mucha tristeza, sea vuestra paz y vuestro gozo interior en el corazón. Señor, gracias por este amor tan grande que nos has tenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por no dejarnos solos. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque nos vamos a meter en muchos líos, tú eres el Señor y de todos y en todos ellos nos ayudarás. Hasta aquí lo has hecho. Queremos identificarnos con esta Navidad, con la Navidad del Dios a quien nada le es imposible. Y, Señor, pedimos que tu ayuda, tu gracia, sigan vigentes y vivas para nosotros, para nuestras familias, Señor, para nuestras circunstancias, para lo que somos y para lo que nos ha afectado y nos afecta la vida.
Pedimos tus fuerzas para seguir adelante y para que en medio de todo esto tengamos fuerzas suficientes para seguir peleando y batallando hasta que tú nos llames. Y cuando estemos contigo, Señor, dejaremos de sufrir y te veremos tal y como tú eres. Pero en este sentido, Señor, mientras tú tengas algo que hacer con nosotros, hazlo, termínalo. Señor, haz de nosotros algo que pueda ser importante para los demás. Que esta sea la Navidad de tu Iglesia para este mundo y que nosotros seamos tu Navidad especial para ti y para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén, Señor Jesús.